¿Qué tal, amigos? Estoy en el autódromo El Son de Eduardo Copelo de San Juan, un autódromo espectacular, un autódromo de esos que no sé si hay otro en el mundo, con el medio de una quebrada, entre medio de dos montañas, realmente como lugar tremendo como paisaje y además la pista rapidísima, ¿no? Más allá de alguna otra modificación que le han hecho para variar un poquito la velocidad de los autos, sigue manteniendo ese vértigo, esa adrenalina propio de esos circuitos old school, como les llamo yo. Mientras venía acá a San Juan, pensaba que otro circuito tiene tanta historia, ¿no? Además del Autódromo de Buenos Aires, que ha recibido carreras por la Fórmula 1, también por el Sport Prototipo en algún momento, por el Mundial de Motociclismo, eventualmente Rafaela con las 300 Indy, Terma de Riondo también, porque en esta era moderna ha recibido al MotoGP, al WTCC, por supuesto también tiene un lugar en la historia, pero ¿qué otra pista tiene tanta historia? Hay algunos datos sobresalientes que hacen que justamente para mí esta es una de las pistas que está en el top 3. Por empezar, el tema de la inauguración. Este circuito se inauguró el 8 de octubre de 1967 y dentro del proyecto participó alguien que en ese momento ya era una leyenda dentro del automovilismo, nada más y nada menos que Juan Manuel Fangio. De hecho, lo que se dice es que el propio Juan Manuel Fangio fue el que recomendó cambiarle el sentido de giro al circuito. De hecho, si ahora están girando de esta manera es gracias al Chueco. Y dentro de esas cosas históricas que creo que hay que destacar de este circuito es que en 1968, un año después de lo que fue su inauguración, vino a correr la Fórmula 2 Internacional. Aquella carrera disputada por la Fórmula 2 aquí en San Juan fue ganada por el italiano Andrea Dademich con una Ferrari, y entre quienes lo acompañaron en el podio estuvo Jochen Rindt, quien 2 años después pasaría a la historia del automovilismo mundial como el único piloto campeón de la Fórmula 1 post-mortem. Y dentro de esas otras particularidades que hace tan especial a esta pista está algo que sucedió en 1979, cuando fue escenario del Campeonato Sudamericano de Karting en un circuito de 800 y pico de metros que se hizo aprovechando gran parte de la pista. Lo más relevante de esa carrera es que ¿saben quién ganó esa competencia? Ayrton Senna. Sí, el mismísimo Senna ganó acá en San Juan, y hoy con Senna como tricampeón y una leyenda de la Fórmula 1, esa participación aquí en San Juan del piloto de Sao Paulo también cobra muchísima relevancia. Estaba justo editando el video de la historia del circuito de Santa Eduardo Copelo, y quien lo tengo acá, a alguien que estuvo justamente en la inauguración, el colega Carlos Figueroa. Carlito, bueno, me estaba contando algunas cosas, pero tengo que prender la cámara, ¿me lo permitís? ¿Cómo fue ese momento que recordás de eso que pasó hace años ya? Mira, tengo la suerte de, por un tío, por el hermano de mi madre, en esa época yo tenía 16 años, poder venir y vivirlo desde adentro. Por ejemplo, un dato, cuando vinimos al autódromo, a mí me trajeron adentro del Petizo. El Petizo es un torino que hizo Tulio Crespi para Nasif Stefano y Rolo de Alzaga. Bueno, en ese auto yo vine a la inauguración. Qué gusto, sí, que se daba en esa época. O sea, hoy son cosas anormales. Sí, no, totalmente. Es como, qué sé yo, que Warner te traiga el circuito en el Mustang, una cosa así. Me acuerdo perfectamente bien de todo lo que se vivió, de todo lo que se esperaba del autódromo, y que creo que superó absolutamente lo que se esperaba. Lo que el autódromo dio después para San Juan. Esa vuelta fue una fiesta increíble, con muchísima gente. No acompañó el suelo, porque se desgranó completamente el asfalto por la potencia de los autos, el peso de los autos y por el calor que hizo ese día. Recordemos que la carrera la ganó Eduardo Copelo justamente, y de hecho una declaración que ahora toma relevancia es el día más feliz de mi vida, había dicho algo así el maestro, que años después justamente es honrado dándole el nombre de este circuito, ¿no? ¿Cómo fue para los sanjuaninos que justamente Copelo ganara esa carrera de turismo carretera? Mirá, en esa época Eduardo era era un ídolo increíble en San Juan. Él ya había sido muy nombrado en cuanto fue a Europa, cuando no pudo correr Fórmula 1, pero después todas las cosas que hizo ya cuando empezó con los famosos Renault, corriendo acá, después corriendo en Córdoba y después ya siendo parte del equipo de Oreste Verde. Cuando corren acá, esa carrera que gana es la primera carrera que corren con los torinos, que si bien eran oficiales, ya eran del equipo Bardal, que eran los 3 autos. La famosa CGT.
Claro, pero los 3 autos no eran los grises, Ajá, sino eran color crema con una raya negra y una verde, con la publicidad de Bardal. sí. Es la primera vez que corren ya con esa decoración. Fue una cosa muy, muy especial, muy particular, fue una cosa increíble. Al año siguiente viene a San Juan la Fórmula 2 en la temporada que se corrió en Buenos Aires, en Rosario, o Córdoba y San Juan. Gana acá Andrea Dadamich con una Ferrari con motor V6. El día viernes todos los autos salieron a clasificar, menos uno, que fue Jochen Rindt. Jochen Rindt había quedado en Buenos Aires en una actividad promocional y vino el sábado a la mañana. Ese día sábado corrió un viento sonda impresionante, ningún auto salió a pista, excepto Jochen Rindt. Esa tarde estábamos con 2 amigos, uno que hoy fue concesionario Ford en Mendoza, Alfredo Chirino, con el auto, con su papá en el auto de él, y otro amigo más. Estábamos arriba de la horquilla viéndolo, y cuando venía Rindt con el Brabham verde con 2 alerones amarillos, se sentía cómo bajaba los cambios para doblar en la horquilla. Inclusive se veía clarito el contravolante cuando salía de la horquilla. Es una imagen que no se me borró nunca más de la cabeza. Para dar un poco de contexto, tal vez mucha gente no sabe, es como si la fórmula de hoy en día, la Fórmula 2 de hoy en día, viniese a correr acá, o sea, en el contexto de ser la telonera de la Fórmula 1, con las promesas. ¿Qué pilotos que corrieron en el 68, en diciembre del 68 esa carrera, después trascendieron al margen de Jochen Rindt, que yo decía que fue campeón post-mortem de la Fórmula 1? Claro, en esa época vino Pierre Courage, que también muere también, Andrea Dadamich, que también corrió, Vittorio Brambilla, no sé, era Clay Regazzoni. Clay Regazzoni, no me acuerdo. El propio Lole también, ¿no? El Lole, sí, Argentinos corrió el Lole con un auto que originalmente iba a correr Eduardo Copello, pero al final termina corriendo el Lole. Corrió Andrea Bianini, corrió Bordeu, son los argentinos que corrían con los famosos equipos de la revista Automundo. Claro. Por su nombre. Claro. La otra gestión, fue la anterior gestión. Che, Carlito, para ir terminando, bueno, ¿qué significa para los sanjuaninos el Sonda? Mirá, el Sonda es un emblema para los sanjuaninos. Hay una cosa que va a quedar seguramente reflejada ahora. El público sanjuanino le dijo, por no decirle no, al Villicum. Vas a ver que acá va a haber un marco impresionante de público pensando en que vuelve a vivir el autódromo. Y este autódromo también es sinónimo de TC2000. De hecho, gran parte de la historia de la categoría ha ocurrido aquí en el autódromo sanjuanino. Algunos de los hechos más relevantes por los cuales muchos recuerdan y asocian el TC2000 con San Juan tiene que ver, por ejemplo, con ese fuerte accidente que sufrió en 1998 Tito Besone cuando corría con el Chrysler, que fue un accidente tremendo, e incluso el propio Tito siempre destacó que tuvo mucho susto porque no lograba salir del auto, y bueno, esos segundos parecían eternos y tenía el miedo de que el auto se prendiera fuego. Todavía muchos recuerdan lo que fue aquella definición de la carrera de 2001 del TC2000 entre el Flaco Traverso y Juan Manuel Silva. Venían luchando rueda a rueda. En la última vuelta aprovecha Juanma y a Traverso para intentar un sobrepaso en la curva que le sigue al rulo, lo logra con autazo incluido en una maniobra que aún genera debate, y bueno, de esa manera el Flaco Traverso le gana esa carrera a Juan Manuel Silva, que todavía sigue machucando contra. Y como si eso fuese poco, en 2014 también hubo una definición antológica del TC2000 aquí en San Juan, que fue esa carrera en la cual Leo Pernía y Matías Muñoz Marchesi llegan a la par, ¿no? Que le bajan la bandera a los dos en el mismo momento, parecía empate, pero unos metros antes el Tanito Pernía había hecho una mala maniobra, una maniobra que los comisarios deportivos entendieron que era una falta, lo recargaron y de esa manera, pese a haber llegado los dos juntos a la meta, el triunfo quedó para Matías Muñoz Marchesi. Pero en el autódromo El Sonda de Eduardo de Copello de San Juan no todas fueron hazañas en la pista o sustos grandes contra la montaña, sino también cosas insólitas. Esto ocurrió en 2002. ¿Qué fue lo que pasó? La carrera la ganó Marcelo Papel Bugliotti. Y era tanta, pero tanta la alegría por haber ganado, ese era su quinto triunfo en la categoría, que ¿saben cómo lo festejó? Bueno, se desnudó, hizo un striptease en el podio y quedó literalmente
en bolas. Aunque se trata de un dato curioso y no deja de ser parte de la historia de esta pista sanjuanina. Y ahora es momento de escuchar a los pilotos. Hablamos con Gabriel Poncerón y con Matías Rossi y ellos nos comentan cómo es correr en el Sonda Eduardo Copelo. Contento de poder estar nuevamente en el Sonda, un autódromo que la verdad que me ha sorprendido para bien, porque bueno, se ha trabajado mucho a nivel de la infraestructura, lo han presentado la gente bueno, del autódromo, del gobierno. Maravilla, te diría, de las veces que lo he venido a visitar, para mí es la mejor. Y después, bueno, sí, comentando un poco acá con el papá de Tommy y con Luciano, hablando un poco de lo que es el folclore, ¿no? Que viene mucha gente el sábado a la tarde y ya se queda, bueno, para comer el asado a la noche, el domingo, y bueno, y pasan sus horas y en la noche acá del sábado para el domingo siempre fue así. A mí me ha tocado dormir acá en el circuito y bueno, se duerme poco cuando dormí acá porque bueno, se escucha la música que baja de la montaña. Y lo mismo el domingo, ¿no? La gente lo disfruta porque, bueno, más allá de tener una tribuna natural, también viene a pasar su día y su fin de semana acá. ¿Y correr acá cómo es? Porque tenés montaña y paredón, ¿no? No hay término medio. Sí, el circuito, bueno, tiene sus riesgos, porque, bueno, tenés poca vía de escape. Si bien se ha trabajado y mucho siempre en poder ir modificando y generando más vías de escape, hoy por hoy prácticamente sectores por ahí con montaña no han quedado, sí con paredones. Y después, bueno, tenés, digamos, sectores de riesgo como es la primera viborita, el rulo, después los otros son sectores como cualquier otro trazado, pero bueno, si te pasás por ahí Matías, bueno, estamos en un circuito, uno de los más lindos que tiene Argentina, que es San Juan, ¿no? ¿Qué se siente ganar acá? Y es muy lindo el marco que tiene este circuito natural propio donde está, entre dos montañas. Una pista rápida, una pista muy técnica en la zona del rulo, del puente. Y bueno, son circuitos, como decimos, míticos, típicos también de TC2000 porque está muy enmarcado con la historia, así que muy lindo. Gané varias veces acá, una pista que me trata muy bien y bueno, está bueno volver. La parte más difícil del trazado, ¿cuál es? En la zona de saliendo de la chicana, todo lo que es el rulo, el puente y la salida a la recta opuesta, porque va todo en conjunto, eso está todo unido, digamos. Y bueno, ser rápido ahí marca una diferencia, así que creo que siempre la zona más exigente. Y sobre todo hay que ir agarrándole la mano de a poco, porque si bien conozco la pista y demás, es una pista que no está con tanto uso, entonces las primeras vueltas hay suciedad y bueno, hay que tenerle bastante respeto al tema de las paredes. Sí, bueno, es lo mítico del Sonda y lo riesgoso que tiene esta pista y bueno, lo que le genera también una mayor adrenalina y sobre todo acá la zona de la Viborita, que ahí, bueno, también hay que tener mucho código entre los pilotos, ¿no? Para cuando venís peleando una posición, quién ingresa, quién no, hay que tener respeto porque son altas las velocidades. Si te gustó el video, ya sabes lo que tenés que hacer, le das un like más grande en una casa, también te suscribirse al canal y por supuesto me gustaría saber tu opinión respecto al autódromo del Sonda Eduardo Copelo. ¿Coincidís conmigo que es uno de los tres más emblemáticos que tiene la Argentina por historia junto a Buenos Aires o a Rafaela o hay otro en el ranking? Bueno, leo en los comentarios.